Hola a todos y bienvenidos a mi casa. Yo soy Wendy y hoy empecé mostrando mi lavadora y secadora en funcionamiento. Siempre es un buen espectáculo, ¿no creen? Después de una larga llamada con una querida amiga de Valencia, decidí dedicarme a algunas de las tareas del hogar que había pospuesto. Estoy quitando las sábanas de las camas y dejando que las habitaciones tomen un poco de aire. En fin, comencé un poco tarde, pero valió la pena porque esta llamada me recargó y estoy lista para ponerme a trabajar. Enfrentar las tareas de limpieza en casa es fundamental en la vida cotidiana. A menudo tendemos a descuidarlas hasta que se convierten en una tarea abrumadora. Personalmente, creo que mantener un ambiente limpio y ordenado no solo mejora el aspecto de mi casa, sino que también influye en mi estado de ánimo. Cada vez que me dedico a estas actividades, me siento más tranquila y concentrada. Para abordar las tareas de limpieza, he descubierto que la planificación es esencial. Ya no lo hago, pero antes, cada semana, tomaba un momento para hacer una lista de actividades a realizar. Esto incluía desempolvar, pasar la aspiradora, lavar los pisos y limpiar el baño. Tener un plan ayuda a no sentirse abrumado y a organizar el tiempo de manera efectiva. Por ejemplo, dedico solo 15 o 20 minutos a una zona específica de la casa, lo que hace que la tarea sea menos pesada. Otros aspectos importantes es el uso de las herramientas adecuadas. He aprendido que tener a mano paños de microfibra, detergentes y una buena escoba hace que el trabajo sea más sencillo. Además, al asignar tareas a cada miembro de la familia, se crea un sentido de responsabilidad compartida. Estas colaboraciones hacen que las tareas sean menos aburridas. Ahora, mientras dejo que las habitaciones tomen aire, rocío un poco de desinfectante para tejidos que preparé mezclando alcohol, suavizante y agua. Este pequeño gesto hace que el ambiente sea aún más agradable. Me doy un pequeño capricho. Comeré un trocito de dulce que preparé anoche. Un delicioso pudín de pan acompañado de un yogur. Es uno de los dulces que se me da bien y es muy simple. Es importante tomarse momentos de pausa. Volviendo a los quehaceres, limpio a mano el molde de aluminio donde cociné el dulce. Vacío rápidamente el lavavajillas para luego guardar dentro los utensilios usados para el desayuno.
La cocina siempre debe estar en orden, y más la mía, que siendo muy pequeña, el desorden y la suciedad se crean al instante. Espero que algunos de ustedes piensen lo mismo. Sigo esta vez pero quitando las fundas de los cojines del sofá, el cubre sofá y la colchita para lavarlos de inmediato. Siempre trato de mantener una actitud positiva. Aunque a veces las tareas puedan parecer un deber, escuchar música o un podcast mientras trabajas puedes transformar toda la experiencia. Así no solo logro completar los quehaceres, sino que también disfruto de este tiempo para mí misma. Doblo y guardo la ropa recién seca en el cesto de la ropa para planchar. Algunos como estos los dejo a un lado para después quitarles las pelusas. Cada pequeño gesto cuenta para mantener la casa en orden. Regreso a la sala para desempolvar y organizar la mesa y las sillas, y también todo lo demás. Uso un spray para vidrios de Cif. Hago lo mismo en la mesa de café y en el aparador. Considerando que las tareas básicas del hogar nos ayudan a mantener el ambiente doméstico limpio y ordenado, quiero que se den cuenta de cuán importante es cuidar nuestra casa, incluso con las tareas más simples como desempolvar. Mientras pasas el paño, piensa en cómo un ambiente limpio nos hace sentir mejor y más tranquilos. Ya tener la sala limpia es un excelente punto de partida para disfrutar de momentos de relajación. ¿Por dónde empiezas tú con las tareas básicas? Yo, para no aburrirme, siempre empiezo en habitaciones diferentes. Recordemos que incluso las pequeñas cosas hacen la diferencia. Voy a darle un poco de amor a mis plantas. Cambio el agua en los jarrones de los bambús. También me aseguraré de que el poto que trasplanté hace días reciba un poco de agua.
En la maceta que quedó vacía, decidí decorar con un popurrí que compré en Ikea, añadiendo unas gotas de aceite esencial de musgo blanco para perfumar el ambiente. Es una forma sencilla de hacer que la casa se vea aún más acogedora, o al menos eso es lo que intenté hacer. Ahora es el momento de limpiar los pisos. Empiezo por la alfombra. Desempolvo un poco el librero en el pasillo y también limpio los espejos de los zapateros. Y no olvido terminar limpiando también el piso. Paso a la habitación de mi hija, donde empiezo a desempolvar y organizar un poco. Me gusta limpiar bien su escritorio, que es donde pasa mucho tiempo. Con el paño ya humedecido con el spray, repaso las manijas y donde veo huellas.
Uso un rodillo de papel adhesivo de estos comprados en IKEA para quitar el polvo y las pelusas de la cama. A veces hago así cuando no uso la aspiradora. Luego hago la cama con sábanas limpias y también limpio aquí el piso. Ha pasado un poco de tiempo y he tenido que manejar otros compromisos familiares. Solo por la tarde logro organizar la habitación matrimonial, desempolvando, pasando el rodillo adhesivo sobre la cama y las almohadas, para luego hacer la cama con sábanas frescas y limpiar el piso. Chicos, si han llegado hasta aquí, les pido que se suscriban al canal. Con este gesto, apoyan al canal y nos dan ánimos a nosotras para seguir creando más videos motivacionales. Y si les ha gustado o les ha hecho compañía, los espero en los comentarios. Espero que este video les pueda dar alguna idea para enfrentar sus tareas del hogar con una sonrisa. Y por hoy es todo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vlog. Y bueno, chao. Hola a todos, ya me encuentran con las manos en la masa. Anoche dejé en agua caliente con lejía los mantelitos que utilizamos cuando comemos. Cuando los veo demasiado manchados, uso este método para dejarlos como nuevos. Los dejo en remojo toda la noche y luego, a la mañana siguiente, los enjuago con abundante agua para eliminar los residuos de lejía. Después los pongo afuera a secar.
Hoy, con los utensilios habituales, voy a limpiar el fogón, una esponja jabonosa y la esponja abrasiva de Shein, que planeo cambiar cuando termine con esta limpieza. Me han llegado estas esponjitas. Las encontré en Shein y son muy similares a las de la Leroy Merlin. Y también compré otras esponjas abrasivas. Empiezo quitando y rociando un poco de desengrasante en todos los componentes del fogón. Aunque si esta vez no está tan sucio, me ayudará a mantenerlo limpio por mucho más tiempo. Para esta parte y las rejillas utilizaré la esponja abrasiva. Para los quemadores siempre uso los estropajos jabonosos. Creo que con esto puedo limpiar mejor este viejo fogón. Así que si algunos de ustedes tienen otro método efectivo, por favor, los espero en los comentarios. Hoy quiero hacer una limpieza ligera y agradable. En particular, quiero dedicar tiempo a limpiar bien el baño. Si quieren, acompáñenme en mi rutina. Termino de limpiar el fregadero para luego envolver en papel aluminio la esponja jabonosa. Desde que descubrí este truco para que dure más, siempre lo hago. Hago el cambio de las esponjas viejas por las nuevas. Cambio el trapo para secar los platos y después llenar el dispensador de jabón para platos. Me gusta tener la mesa siempre limpia. En las superficies lacadas se ven de inmediato las manchas de grasa o de cualquier cosa que se ponga encima. También en mis sillas transparentes paso un trapo con spray para vidrios.
Había lavado las fundas de los cojines, la funda del sofá y también la manta. El olor que estoy sintiendo ahora es fabuloso. Las volveré a poner enseguida. También le doy una pasada rápida a la mesa de café y, como siempre, al menos una vez al día barro con la aspiradora. Continúo con las habitaciones que han sido aireadas y ordenadas desde antes. Con la aspiradora pequeña haré una limpieza rápida dentro de los zapateros. Es pequeña, pero cumple su función. Ahora quitaré más que nada el polvo de las puertas. Terminando, también barro el suelo. Finalmente he llegado al baño. Esta limpieza del fogón y el baño eran mis objetivos principales hoy. Empiezo desempolvando, rociando los detergentes y aspirando el suelo. Me hace sentir muy bien cuando los trabajos que tenía previsto para hacer los realizo sin contratiempos. Otras veces no sucede así, pero no importa. De hecho, me recuerda que cada día es diferente y que incluso las dificultades pueden enseñarme algo. Es importante ser amable con uno mismo y aceptar que puede haber momentos de pausa o imprevistos.
Al final, lo que cuenta es seguir adelante con determinación y tratar de mejorar cada día, sin perder de vista mis objetivos. También para el baño utilizaré nuevas esponjas y trapos. Y me estaré ayudando con los cepillos. Chicos, espero que les haya gustado este video y que les haya transmitido la misma serenidad que yo sentí mientras lo realizaba. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Su opinión es fundamental para motivarme a crear más contenidos como este. Gracias por su apoyo y por hoy me despido y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!